Prepárate para embarcarte en este viaje espiritual, donde cada palabra de los salmos resonará en tu corazón y te recordará que verdaderamente en él encontramos el camino. Este episodio de nuestro devocional será una parada estratégica en este viaje espiritual. Nos sumergiremos en los salmos, exploraremos sus matices y, lo más importante, descubriremos cómo estas verdades bíblicas pueden ser aplicadas a nuestras vidas, ofreciéndonos dirección y propósito. Bienvenidos al devocional En el Camino. Salmo 106, del 32 al 48. Dice: hicieron enojar al Señor en Meribá, y por culpa de ellos le fue muy mal a Moisés, pues lo importunaron tanto que él habló sin pensar. No destruyeron a los pueblos que el Señor les había dicho que destruyeran, al contrario, se mezclaron con los paganos y asimilaron las costumbres, adoraron a los ídolos de ellos, y eso les convirtió en una trampa, pues resultaron ofreciendo a sus propios hijos e hijas como sacrificio a esos demonios. Bueno, en este salmo vemos cómo hace referencia a lo que pasó con el pueblo de Israel cuando iban el paso por el desierto, cuando clamaban por agua, y Dios manda a Moisés que les dé el agua que brotara de una roca. Dios le dice a Moisés que le hable a esa roca para darle el agua a su pueblo, pero Moisés desobedece y en lugar de hablarle a la roca, le golpea con ira. Entonces, la consecuencia de Moisés fue no entrar en la tierra prometida por haber ignorado y haber colocado en evidencia la santidad de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros también desobedecemos a las leyes y mandatos de Dios? Y por eso recibimos consecuencias, las consecuencias del pecado, las consecuencias de no hacer las cosas a la voluntad de Dios, sino a nuestro propio deseo, a nuestra propia humanidad. En los versículos del 34 al 39 vemos uno de los ejemplos más terribles de dejarnos guiar por falsos dioses, como lo hicieron los israelitas, llevándolos a idolatrar y a adorar al dios Moloc, un dios cananita que era adorado con sacrificios de niños y mujeres vírgenes. Ellos se dejaron contaminar por sus propias obras, por su propia idolatría. Lo mismo nos pasa en la actualidad. Sabemos lo que le agrada y lo desagrada a Dios, y de todas maneras terminamos haciendo cosas a veces que nos sacan de su plan, que nos sacan de su propósito. En los versículos del 40 al 43 vemos cómo el Señor entra en furor con su pueblo por tanta desobediencia, tanta queja, tanta idolatría, y los entrega en el poder de las naciones enemigas, en donde fueron oprimidos, fueron humillados por no haber aceptado el consejo de Dios y haberse rebelado, y por toda la maldad y por todo el pecado que habían cometido. Pero como tenemos un Dios misericordioso y bondadoso y compasivo, en el versículo 45 vemos cómo Él recuerda ese pacto que hizo con el pueblo de Israel, porque tenemos a un Dios que nunca se olvida de nosotros, que siempre los tiene presentes, que aunque nosotros nos extraviemos del camino correcto y hagamos cosas incorrectas, Él siempre está ahí para ayudarnos, para perdonarnos, para tendernos su mano y sacarnos de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que hace Dios con el pueblo de Israel, y lo que puede hacer con nosotros: librarnos de la opresión y llevarnos a una vida de libertad y paz, para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Acompáñanos a diario durante estos 4 minutos de reflexión y oración. Permitamos que la voz de los salmos nos guíen. Recuerda, y nos vemos en el camino.